La vida a veces nos pone a prueba en cuanto a nuestra estabilidad emocional, en cuanto a nuestra cordura. Y hay veces que queremos tirar la toalla, por decirlo de una manera, no levantarnos, ¿no? ¿Cuántos nos han sentido así de hoy no quiero ir a trabajar? Hoy no voy a la escuela, hoy voy al de las 12 o a la iglesia, hoy no voy a llegar. Sabemos que a veces uno tiene ciertas, pues ahora sí que circunstancias que nos agotan, pero yo te invito a que cuando vengas aquí el domingo y esté el tiempo de adoración, a lo mejor no es de los que cantan muy fuerte, no es de los que brincan, de los que gritan, que te invito a hacerlo, también es algo bueno, la Biblia nos enseña a hacerlo, pero lo que sí definitivamente sea como lo hagas tú, te invito a que descanses en el Señor. Es el día de descanso, es el día de reposo, así lo estipuló el Señor desde tiempos iniciales de la historia, que le guardáramos el día de descanso para descansar en Él, para confiar en Él. El tiempo del desierto, por ejemplo, que Dios daba el maná, la comida que caía del cielo, ellos no tenían pues sembradíos ni nada, andaban vagando por el desierto y Dios les dio comida tal cual que salía, y cuando amanecía la veían ya regada por la tierra y recogían el cereal y se lo comían. Pero el domingo, el día de reposo, para ellos era otro día, le llamaban diferente, pero era el día de reposo, no tenían que juntar el alimento, no tenían que trabajar, no tenían que ir al negocio, no tenían que trabajar, pero tampoco se trataba de nada más no hacer nada, se trataba de confiar en Dios. Entonces tenían que confiar en que el sábado, lo que tenían el sábado les iba a rendir para el domingo. Tenían que confiar en eso, porque el domingo no se tenían que levantar a juntar la comida, sino tenían que confiar en que lo que reunió en el sábado les iba a alcanzar, porque el domingo no salía nada. Entonces el domingo, estar aquí se trata de descansar en el Señor. Sí, venimos tal vez algunos agotados, para mí ha sido un fin de semana muy cansado, muy agotado, pero lo he disfrutado. En ciertas maneras he tenido pues ahora sí que emociones que me quieren hacer llorar, sentarme, acostarme, pero hemos tenido que hacer otras cosas que le dan gloria a Dios, y definitivamente descanso en el Señor. Cuando le alabo, cuando le entrego una alabanza, cuando me gozo, puedo cambiar. De hecho es ahí, fíjate, cuando el llanto se cambia en alegría, cuando la tristeza se cambia en gozo, cuando tú dices: Dios, te alabo. No hago otra cosa hoy, es más, no quiero hacer nada, pero lo que sí voy a hacer es adorarte, confiar en ti. Entonces te invito a que cada domingo hagas eso, no te pierdas ninguna canción, ninguna oración, ningún texto, y vamos a estar listos para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y así como ahora Dios nos quiere hablar. Así que vamos a leer un poquito la Biblia y te invito a abrirla en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y yo no sé quién vino la semana pasada. ¿Alguien de ustedes vino la semana pasada? A ver, levante su mano para saber qué tanto contexto doy. Gloria a Dios. Hay que dar un poquito de contexto para los que no vinieron la semana pasada, pero empecé con este mismo versículo que quiero que leamos ahorita, en Mateo capítulo 14, versículos 1 y 2. Uno y 2. Entonces dice así, ahí está también ya en la pantalla, y lo voy a leer. Dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Si tienes tu Biblia en la mano, toma tu Biblia. Si solamente lo estás leyendo también se vale. Pon tu mano en tu corazón y di: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria.
Y yo les hablaba un poquito de que en tiempos de cambio, en tiempos de unción, en tiempos de avivamiento, en tiempos de que el Señor te trajo a esta casa, las cosas cambian y tú pasas a ser alguien nuevo, pasas a ser nueva creación y tú dices, ahora en Cristo las cosas viejas ya no son, soy una persona nueva y Dios está buscando la forma de crear las circunstancias para que tú ahora surjas como el siervo, la sierva del Señor que Él pensó cuando te alcanzó, que Dios planeó para ti. Y veíamos cómo con David, los que recuerdan un poco la semana pasada, David era un guerrero valiente, buen mozo, buena presencia, sabía hablar en público, además sabía tocar instrumentos, era un adorador que no solamente cantaba como cualquier otro, sino que cuando cantaba la presencia de Dios descendía. Eso dice la Biblia. Sin embargo, aunque él era eso, muchos lo teníamos, y me incluyo, por pastor. Muchos lo teníamos por cuidador de rebaños, cuidador de ovejas. Yo les decía hace una semana a ustedes, ¿cuántos de ustedes no pensaban eso? Hasta miles de años después, gente sigue pensando que él era un pastorcillo, cuando la Biblia no dice que era un pastor. Lo que pasa es que aunque él era un valiente, guerrero, fuerte, elocuente, ungido, no ejercía su ministerio, no hacía lo que realmente él era. Y entonces ya vimos cómo él se fue acomodando según el propósito de Dios en las circunstancias para que su ministerio corriera. Y cuando uno quiere empezar a servir a Dios, uno dice, bueno, ya, está bien, escuché este mensaje, escuché esta otra cosa, estuve orando en mi casa durante la alabanza, creo que ya es el tiempo. Creo que ahora sí ya debo aplicarme, ya pasó lo que tenía que pasar, iba bien, luego tropecé, pero ya ahora sí me voy a levantar otra vez, tengo que avanzar. Y entonces hay confusión porque se sigue sin saber quién eres realmente. Y lo que somos depende directamente de lo que pasa a tu alrededor y cómo reaccionas a ello. Fíjense, aquí Jesús estaba haciendo milagros. Y como todavía no se le conocía, lo confundían con Juan el Bautista, en este caso Herodes, el rey de aquella región. Y fíjate qué es lo que acababa de pasar. Dice aquí la Biblia que Herodes acababa él de matar a Juan el Bautista. Lo acaba de matar. Entonces, por eso tenía como temor de que él hubiera resucitado, como para vengarse. Y aparte, resucitó con poder. Pero tú y yo sabemos que no era Juan el Bautista, era Jesús. Miren, dice el versículo 3, en efecto, ahí en Mateo 14, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano. Es que Juan había estado diciéndole, no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente. Y en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto agradó que le prometió algo. 8, instigada por su madre, le pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Este es el hecho que estaba pasando simultáneamente, que Jesús comenzaba su ministerio, que Jesús comenzaba a hacer milagros, que Jesús predicaba en público, que Jesús se metía a las sinagogas y enseñaba la revelación real de la Biblia, de la ley. Y en el tiempo que Jesús había recientemente sido bautizado en agua y había comenzado a expresarse con un mensaje del reino de los cielos diferente al de todos los tiempos, al mismo tiempo está pasando lo de Juan el Bautista. Esa es la circunstancia que rodea a Jesús. Es la circunstancia que está viviendo Jesús. Ahora no sé si tú sepas qué relación había entre Juan el Bautista y Jesucristo. Algunos de ustedes sí saben. ¿Cuál era su relación? Eran primos. Entonces, ellos tenían una relación familiar, además de que eran siervos de Dios en una temporada similar. En tiempos empezó primero Juan, pero después Jesús, pero eran primos, cercanos. Eran primos que convivían, que se amaban, que como tú con tu familia y tus primos, con aquel que te llevas bien y que sirven juntos, tienen planes similares, que se entienden uno al otro. Así era Juan el Bautista y Jesucristo. Entonces,
Jesucristo tenía un cariño especial, era ser humano, por Juan el Bautista. Y cuando lo matan, dice el versículo 12, que los discípulos de Juan el Bautista, que ahora eran discípulos de Jesús, fueron por el cuerpo sin cabeza de Juan y lo fueron a enterrar. Y entonces le llevan la noticia a Jesús. Van y le dicen: Jesús, lo que nos temíamos que pasara, pero confiábamos en que tú ibas a hacer un milagro o que algo iba a pasar, sucedió. Mataron a tu primo. Anoche lo degollaron y le entregaron su cabeza en una bandeja a la hija de Herodías, quien pidió esto como recompensa por una promesa del rey. ¿Y cómo creen que se sintió Jesús cuando le dan la noticia de que murió su primo? Miren, versículo 13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Porque Jesús, siendo hombre, siendo ser humano plenamente, sufrió los dolores que tú y yo tenemos, que tú y yo pasamos en esta vida. Y en este pasaje nos dice cómo Jesucristo, al recibir la noticia, quiso apartarse de todo, solo. Yo les decía que este fin de semana ha sido algo complejo. No sé si tú también has vivido algo así. Tal vez no un fin de semana, tal vez tú lo has vivido semanas enteras. O llevas meses incluso llega a haber entre nosotros, hay gente que lleva años queriendo simplemente alejarse y estar solo. Porque algo le causó tristeza y no logra volver a sonreír, y no logra volver a brincar de alegría, no logra volver a levantar sus manos y adorar a Dios, y solamente quieres estar solo. Por eso te cuesta trabajo venir a la iglesia, porque todos te quieren saludar, abrazar, chocarla y te incitan a que cantes y brinques. Porque recibiste una noticia, porque pasó algo en tu vida, porque pasó algo en tu matrimonio, porque pasó algo en tu familia, pues que fue triste, que fue devastador, que fue difícil. Y solamente te quieres apartar y estar solo. Solo. Aquí Jesucristo tuvo esa reacción inicial. Tu primo fue ejecutado de una manera cruel. Pero no te preocupes, ya enterramos el cuerpo. No pudieron ni hacerle ahí algunas cosas que acostumbraban para el entierro, para las cosas fúnebres. Simplemente Jesús dice aquí que tomó una barca y se fue a un lugar solitario. Solitario. Algunos de nosotros, aunque estamos acompañados de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestro novio, de la iglesia, de amigos en el trabajo, amigos en la escuela, algunos de nosotros en realidad en el corazón a veces estamos solitarios, buscando un espacio de silencio, buscando un espacio de paz, porque hay cosas que los demás no se enteran, porque otros no entienden el dolor como tú lo estás sintiendo. Pero déjame dejarte algo bien claro este domingo: Dios sí entiende el dolor que estás sintiendo. Jesucristo lo sintió de muchas formas. Este es uno de los ejemplos, pero Jesucristo entiende completamente el dolor que tú sientes. Las ansias de soledad, las ganas de quedarte en la cama, de que ya no quieres ni llorar, pero simplemente no quieres hacer nada. Dios sabe exactamente qué situación te llevó a ese punto. Y Cristo, que te conoce más que tú mismo, a ti mismo, Él por eso deja escrito en su palabra quién es Él. Porque ahora Él puede entrar en tu corazón. Jesucristo está en el corazón de algunos de ustedes. Yo quisiera decir que de todos nosotros. Y entonces cuando leemos la Biblia y entendemos quién es Jesús, quién es Dios, que para eso está la Biblia, para entender quién es nuestro Señor Jesucristo,
Es para que entendamos que como es Él, como es el Señor, como es el Jesucristo hombre, el Jesucristo Dios, el Jesucristo Espíritu Todopoderoso que habita en mí, ¿qué es lo que entonces debe surgir en mí ahora que he decidido seguir a Cristo? Y lo que debe surgir en mí, en ti, es el carácter de Cristo en estas circunstancias. Porque no quiere decir que Jesucristo no lo entienda, que Dios no lo entienda, que el pastor no lo entienda y te force a no ir a tu negocio el domingo y que te esté moleste y moleste de que no hagas otras cosas, de que vengas a la iglesia, de que no faltes, de que llegues temprano. No es de que no entendamos el dolor que pasa, ¿ves? El cansancio, el esfuerzo que hacen muchos de ustedes por estar aquí en esas temporadas que no lo disfrutan tanto, que no quieren cantar, que no quieren levantar sus manos, que no quieren adorar. En esas temporadas sabemos, o sea, yo como pastor, Nancy, mi esposa, sabemos que pasan cosas difíciles, y si no logramos entenderlos nosotros como seres humanos, te puedo asegurar que Jesucristo sí te entiende, que nuestro Dios, Él sí entiende lo que está pasando. Entonces, por más que a lo mejor tratamos de ser empáticos nosotros aquí en la iglesia, sí, te doy la razón en eso. Tal vez no entendemos al 100 tu dolor, pero Jesucristo por eso nos enseña en su palabra, y para eso estamos aquí nosotros, para que te acerques a conocer un poco más a Jesús, de su gran amor. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa en esa circunstancia en la que Jesús va a un lugar solitario. Todavía ni termina el versículo. El versículo 13 dice: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Y ahí vamos. Dice: las multitudes se enteraron y lo siguieron de pie desde los poblados. Porque él tomó una barca, él se fue en carro, pero lo siguieron a pie y buscaron atajos para llegar al otro lado de los poblados cercanos. Una multitud, dice la Biblia. Dice una multitud, es más, dice en plural, multitudes. Hubo unos cuantos, yo creo, que dijeron: Jesús se va para allá. ¿Es Jesús? Sí. ¿El que va solo en la barca? Sí. Oye, pero allá está Pedro. Sí, pero ese es Jesús. Allá está Simón. Sí, allá está Tomás. Allá está Judas. Allá está Santiago. Allá está Bernabé. Yo no, pero ahí está Jesús. Déjalos, vamos a seguir a Jesús. Y se fueron a seguir a Jesús. Fueron a seguir a Jesús, y dice que multitudes lo siguieron a pie de los poblados. Y es ahí cuando uno tiene ese reto de decidir si te quedas hundido en tu soledad, en tu dolor, en tus complicaciones, o aquello que decidiste unas semanas antes, unos meses antes, unos años antes, de tener una vida dedicada a Cristo, de corresponderle con la misma pasión que Él se entregó a ti. Y aquella vez que dijiste con esa pasión, con ese amor, que tú me amas, Dios, yo te voy a amar. Y como veíamos hace una semana, está bien, he estado haciendo otras cosas, he estado enfocándome en mi carrera, en mi desarrollo personal, en mi familia, en mi casa, en mi economía, en mi vida. Pero ahora ya voy a ejercer mi vida espiritual y quiero ser la persona que tú quieres que sea. Lo dijimos hace un tiempo y empezamos a hacer cosas. Jesús empezaba su ministerio y empezaba a hacer milagros, pero ¡pum! De repente una noticia triste, fuerte, le llega al corazón y quiere estar solo. Pero las circunstancias, pero la situación sigue siendo la que Dios ya había definido. Es tiempo del ministerio, no de llorar. No que no entienda, Jesús entiende tu dolor. Y cuando yo dije Jesús entiende tu dolor, todos dijeron amén, sí, claro. Pero ahora quiero que tú entiendas quién está en tu corazón cuando recibes a Jesús y qué es lo que tú eres capaz de hacer si le das lugar a Jesús. Miren, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, porque él se fue en la barquita para estar solo, pero lo agarraron del otro lado, han de ver hasta corrido, iglesia. ¿Quién sabe cómo lo hicieron los que tenían burros, los que tenían patinetas, o no sé qué usaban en aquel tiempo para avanzar rápido, o buenas chanclas, y los que iban descalzos? Pero llegaron, y cuando él llegó al otro lado en la barca, ya lo estaban esperando multitudes.
multitudes. Y cuando Jesús se desembarcó y vio tanta gente, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Era lo que él estaba haciendo. Cuando él ya estaba haciendo lo que era, que de eso prediqué la semana pasada, él era el Salvador, él era el Mesías. Estuvo ejerciendo la carpintería, estuvo ejerciendo el judaísmo por un tiempo, pero cuando llegó el tiempo de hacer lo que él era, él hacía milagros, él hacía sanidades, él hacía prodigios. De pronto llega una situación difícil y se va a esconder, pero se encuentra que sigue habiendo un mundo que necesita lo que él está supuesto a hacer con el propósito de Dios. Entonces, cuando tú y yo estamos tristes, cuando estamos desamparados, cuando estamos hundidos en nuestra melancolía, depresión, tristeza, tienes que darte cuenta que sigue habiendo gente a tu alrededor que está puesta ahí porque Dios pensó en ti con el propósito de que ellos lo conocieran a Él. Y tú algún día dijiste, ahora sí voy a hacer lo que me toca hacer. Y tal vez tú no tengas fuerzas, tal vez tú no tengas ánimo, tal vez tú no tengas ganas, pero si Dios ya te dio el don, si Él ya te dio el llamado, si Él ya te trajo a este lugar, si Él ya te dio de su Espíritu Santo, es Él el que lo va a hacer. Así que con todo y dolor, con todo y cansancio, con todo y desesperación y ganas de estar solo, tú te levantas, pones tus manos, y si Dios te dio el don de sanidad, gente va a ser sanada. Si Dios te dio el don de consuelo a través del Espíritu que está en ti, vas a poder compartir consuelo, consejo, salvación, ministración, milagros. Si sigues haciendo lo que eres, porque ya haces lo que eres, ahora hay que permanecer haciéndolo a pesar de las circunstancias. Porque por fin te decides a servir a Dios, pero las circunstancias luego te apagan. Aquí vemos que Cristo siguió haciendo su ministerio a pesar de la tristeza que tenía en ese momento. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, sigue en ese momento ejerciendo lo que ya se dispuso a ejercer desde la predicación de la semana pasada. Bueno, Jesús no escuchó esta predicación la semana pasada, pero bueno, sí la escuchó, pero no fue este caso que está escrito. Pero tú y yo, que decimos, bueno, ya, ¿qué es que soy? ¿Para qué me has llamado? ¿Cómo voy a impactar a los niños que veo en la semana? ¿Cómo voy a impactar a los jóvenes que veo en la semana? ¿Cómo voy a impactar a esta generación? Ya, Dios, úsame. Creo que este don realmente sí te puede servir de alguna forma, pero llega una situación complicada. Tienes que dejar que Jesús se levante en ti. Tú extiendas tus manos, tú ores, tú hables, tú hagas lo que estás supuesto a hacer, y el Señor va a seguir haciendo milagros. Porque no se trata de que ya no tengo ánimo, entonces cuando oro mis oraciones ya no tienen fuerza, ya no tienen poder. Dios me dijo que Él iba a estar conmigo cuando yo aconsejara a alguien o cuando yo le predicara a alguien de la salvación. Dios me dijo que me iba a usar para evangelizar, pero como no tengo ánimo, entonces la gente se va a dar cuenta. No. Aunque tú no tengas ánimo, si sigues haciendo lo que tienes que hacer, Dios te va a seguir respaldando. Si Dios dijo que la presencia de Dios iba a descender cuando tú intercedieras por otros y otros iban a ser sanados, aunque tú no tengas ánimo, aunque tú estés triste, aunque tú mismo estés enfermo, alza tus manos, intercedes, ellos van a seguir siendo sanados. Es lo que estás supuesto a hacer a pesar de cómo te sientas. A pesar de cómo te sientas, Dios mismo es el que ya te dotó de todo lo necesario para que las cosas den fruto del reino de los cielos, fruto de amor, fruto de salvación. Dios te dio eso y no te lo va a quitar porque estés triste, porque tengas una situación difícil, pero en nosotros está confiar que no con nuestras fuerzas, sino que Jesús en nuestro corazón, Él sí sigue actuando aunque yo me sienta mal. Y déjame decirte algo interesante. Cuando tú logras confiar en Jesús y a pesar de que estás cansado, melancólico, depresivo, ansioso, triste, de plano te sientes en el hoyo y crees que ya se acabó todo, si tú tomas tantita de la fe que el Señor puso en ti, tantita, y sigues actuando conforme a tu propósito,
en el ministerio, en el reino de Dios, se empieza a generar una cadenita de milagros, de poder, de bendición, de prosperidad, de pasión, de amor. Y cuando acuerdas, ya no estás en depresión, ya estás viviendo la gloria de Dios. Miren, esto es lo que pasó. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Y ese es el punto inicial de que tú puedas seguir, porque tal vez yo estoy triste, si tengo una situación súper difícil, lo que tú quieras, ¿no? Esta situación fue realmente devastadora en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. La verdad es que sí estuvo feo, pero si tú sigues actuando conforme a eso, tienes que ver que hay necesidad a tu alrededor y que tú existes para suplir esa necesidad. Porque tal vez amas al Señor y Dios te ha dotado de su gracia y su amor, pero cuando te das cuenta que el amor de Dios es para que puedas ver la necesidad en otros, y digas, otros necesitan que yo siga orando por ellos, otros necesitan que yo siga orando por milagros, otros necesitan que yo les siga dando un consejo sano, porque si no se los doy yo, van a ir con sus otros cuates que dicen puras tonterías. Hay otros que siguen necesitando que yo cante, porque cuando yo canto desciende la presencia de Dios, como pasaba con David. Hay unos que necesitan que yo les enseñe, hay niños que me necesitan, hay jóvenes que me necesitan, hay ancianos que necesitan, y no porque me necesitan a mí, sino porque Dios ya dispuso bendecirlos a través de tus manos. Jesús tuvo compasión y hizo lo que era: el sanador, el salvador, el milagroso. Dice aquí la Biblia que empezó a sanar a los que estaban enfermos. Y el 15, al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: estamos muy lejos, es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y ya creo que algunos de ustedes empiezan a ver qué historia sigue. Y a veces conocemos esta historia, pero no conocemos qué tenía Jesús en el corazón cuando pasó esto. ¿Qué tenía Jesús en su mente? ¿Cuál era su condición emocional? ¿Cuál era su condición física? ¿Cuál era el estado natural como humano de Jesús cuando pasó esto? ¿No es interesante saber? Los que ya vislumbran el milagro que se viene, ¿no? Algunos ya se están dando cuenta, y si no, yo ahorita se lo voy a platicar rápido. Pero un gran milagro que se platica en todo el mundo, y de ahí nos agarramos para confiar en el Señor, para aumentar nuestra fe cuando tenemos una necesidad, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay un momento difícil. Muchas veces nos agarramos de la siguiente historia. Y quiero que el día de hoy digas: no manches, que nunca había visto cuál era el estado natural de Jesús en ese momento. Porque si se fue solo, quería llorar, quería estar solitario, todo, pero se acercó a una multitud, con una multitud, siguió sanando a una multitud. Estaba cansado, agotado, triste por lo que le había pasado a su primo. Y la respuesta de Jesús no fue: tienen razón, es hora de dormir. Despidan a la gente, ahora sí, denme chancecito, ahora sí me voy a ir solo un rato. Sino que Jesús en ese lugar apartado les dijo: no tienen que irse. Versículo 16, contestó Jesús: denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y entonces Jesucristo en el versículo 18 dice: tráiganlos para acá, tráiganlos para acá. Así dijo, ¿no? Bueno, tráiganmelos acá. Es que yo estoy leyendo aquí la nueva versión mexicana. Tráiganlos para acá, dijo, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Entonces creo que algunos ya conocen o ya identificaron la historia, si no lo habían hecho. Entonces había por ahí un niño, encontraron alguien que sí tenía un poco de pan, un poco de pescado, como para una persona, tal vez dos. Y entonces dice ahí que mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente.
Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea que hablamos más o menos de 20,000 o más personas que comieron con un par de peces peces y panes. Todo eso se dio en el estado en el que Jesús, a pesar de sus emociones, a pesar del dolor, que es normal, que tú puedes sentir, se entiende, pero cuando dices, Cristo mora en mí, yo voy a seguir haciendo lo que Él me dijo que hiciera, entonces genera la cadena de milagros, de bendición, de prosperidad, de abundancia. Es ahí cuando el Señor entonces te deja ver su gloria. Porque qué fácil es poder ejercer un trabajo cuando no tienes nada más que hacer. Servir en la iglesia en algo cuando no eres ni estudias ni trabajas. Qué fácil es hacer algo cuando se te da fácilmente. Venir a una reunión, hablarle a alguien cuando se te da las palabras, cuando conoces mucho, cuando tienes ganas. Qué fácil es. No tendrías un llamado, ya lo haces. Tienes un llamado a lo que Dios te preparó y te está preparando para que en el momento de angustia y de dificultad, aún así sigas ejerciendo. ¿Vas a seguir cansado? Sí. ¿Vas a seguir triste? Sí, tal vez. ¿Tu problema va a seguir ahí? Sí. ¿Tu problema se va a resolver? Tal vez no. Juan el Bautista no resucitó, no se regresó el tiempo y no lo mató Herodes. ¿Hay algo que es irreparable? Tal vez. Pero lo que sí te aseguro es que a pesar de que todo eso siga ahí, Cristo se va a glorificar en tu vida de una manera grandiosa, milagrosa. ¿Quieres ver la gran gloria de Dios, sus milagros, su bendición, su provisión, su sanidad, su gloria en tu casa? Es cuando logras levantarte en medio de la circunstancia difícil y no con tus fuerzas. Ni siquiera te estoy diciendo que con tus fuerzas, sino que confíes en Cristo que vive en ti, que Él es el que hace esto, que Él es el que se levanta. Tal vez tú estás medio guango, pero su poder en tus manos va a seguir haciendo su obra en esta generación. Y se va a generar una cadenita de milagros, sanidades. Dice aquí la Biblia que se generaron sanidades, milagros. Y luego después una alimentación al grado que el que tú permanezcas haciendo lo que eres en el tiempo de la dificultad va a hacer que multitudes enteras también tengan lo que necesitan. A menos que Jesús se hubiese quedado apartado, los haya visto cuando iba llegando la barca a la orilla de la tierra y vio las multitudes y rápido agarró y mejor se fue hacia otro lado para que no la agarraran. A menos que hubiese pasado eso, no se hubiera visto la gloria de Dios, ni existiera este milagro con el cual muchos de nosotros aumentamos nuestra fe en tiempo de necesidad. No fue lo que hizo Jesús y Él no lo va a hacer. Y a menos que tú digas, no, ahora estoy cansado, ahora no voy a la iglesia, no, ahora tengo muchas ocupaciones en mi vida profesional como para todavía aceptar la invitación de este equipo para ir al seguro a dar tortas, o para ir a predicar, o para ir a la reunión de jóvenes, o para esto o lo otro. Ahorita no se me dan las cosas, mejor me sigo yendo por acá. Entonces déjame decirte que difícilmente vas a ver la gloria de Dios. No estoy en condiciones, no estoy bien espiritualmente, en realidad estoy en un bache, en realidad acabo de caer, en realidad caí en pecado, en realidad tengo una situación complicada, en realidad estoy muy triste, en realidad tengo un duelo interminable, en realidad lo que tú quieras. Si tú decides quedarte ahí, no vas a ver la gloria de Dios. El día de hoy mi invitación es para que veas la gloria de Dios en tu vida cuando dejas que Él siga obrando, cuando tú ya no quieres, cuando tu plan era que nadie te viera, cuando tu plan era estar solo, cuando tu plan era ya no ir a la iglesia, cuando tu plan era ya no servir en nada, ya no trabajar en más que en lo tuyo,
cuando ese era tu plan, pero decides, porque el Señor te llamó y tú aceptaste el llamado y hubo un día que dijiste, sí, ya voy a ser quien soy, entonces la gloria de Dios se va a empezar a manifestar y otros van a ser salvos y otros van a ser sanados y otros van a recibir su milagro. Tal vez tú no tienes el tuyo todavía, pero se empieza a ver la gloria de Dios hasta que estás totalmente envuelto y lleno de la gloria de Dios, al grado que multitudes enteras serán salvas porque tú le diste un consejo de la Biblia a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino, a una amiga, porque sembraste una semilla de la Biblia, del amor de Dios en un niño, en un joven, y en otro, y en otro. Y tú no sabes, pero si Dios te permitiera ver espiritualmente el resultado, tal vez no lo ves, pero déjame decirte que hay un propósito más grande y eterno que no alcanzamos a ver. Y yo te puedo decir con toda certeza que esas semillas que siembras pueden hacer que generaciones enteras cambien. Tú digas, pero si nada más le hablo a uno que otro, nada más de repente le hablo de tu amor a unos cuantos niños, nada más de pronto hablo con algún amigo, oro, intercedo por otros y no sé si sanan o no sanan, o nunca he visto que sanen. Tal vez no lo ves ahorita, pero la realidad eterna, la realidad espiritual es que generaciones enteras son impactadas cuando tú sigues haciendo lo que eres a pesar de las circunstancias. A menos que te quieras quedar en tu hoyo, ni tú ni muchos van a ver la gloria de Dios. ¿Quieres que tu familia vea la gloria de Dios? La gente que te rodea conozca el poder del Señor. Tú, cuando estás en una situación difícil, tienes que seguir haciendo lo que haces. Lo que haces cuando haces tu propósito, de manera que sobra, de manera que de pronto estás rodeado de tanta bendición que ya no cabe. Y eso trae plenitud a tu vida. Porque a lo mejor la dificultad sigue ahí, la tristeza por lo que pasó sigue ahí, pero con todas estas circunstancias que se empiezan a dar y con la gloria de Dios manifestada, ¿no crees que el ánimo se levanta? ¿No crees que la fe se fortalece? Y por eso en medio de la tristeza podemos seguir cantando. Por eso en medio de la dificultad podemos seguir adorando a Dios, podemos seguir predicando su palabra, porque el Señor trae tanta bendición, tanta alegría cuando vemos que su propósito es cumplido en los pequeños detalles que Él te encargó, que tú sabes que tienes que hacer. Tal vez tú crees que no aportas mucho aquí a la iglesia, pero eso poquito que Dios puso en tu corazón, hacer, dar, mover, lo que tú quieras, está generando un impacto eterno. Incluso puede impactar generaciones y no lo sabías, pero ahora lo sabes. Ese Jesús, ese Jesucristo, hombre completamente, aunque Dios completamente, débil como la carne que tenemos, también tenía Él. Pero ese Jesucristo es el que habita en ti. Ese Cristo que bendijo los panes y los peces y más de 20,000 personas comieron ese día, ese Jesucristo habita en tu corazón. Ese Jesucristo que a pesar de estar en una condición emocional no excelente, oró y sanaron enfermos, oró y hubo milagros poderosos. Ese Jesucristo es el que invitaste a morar en tu casa, en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Confía en Él en el momento de dificultad. Él lo va a hacer y está en ti, está dentro de ti, está en tu corazón. A menos que no lo hayas invitado a tu corazón, que para eso ahorita hacemos una oración y le pedimos que entre formalmente. Pero la mayoría de nosotros que tenemos a Jesús ahí, también queremos que se quede en la esquinita que nosotros estamos, en nuestro hoyito.
La voluntad de Dios no es esa. Yo te puedo decir claramente y con seguridad, con certeza, con verdad, que el Señor es fiel a su palabra. Que realmente cuando tú ejecutas tu ministerio a pesar de X, Él se glorifica. Y tú empiezas a recibir, a rodearte de mucha bendición, de mucha paz, de fortaleza nueva, de gozo. Y entonces el camino de la dificultad es más fácil caminarlo. En Cristo, Él te lleva de la mano. ¿Has pasado por tiempos así? ¿Alguien ha pasado por un tiempo así, difícil, y quiere estar solo? ¿Alguno de nosotros está pasando un tiempo así? Que incluso nos es difícil o vergonzoso reconocerlo. Pero ¿estás pasando un tiempo así? ¿O lo has pasado? Es muy probable, porque somos humanos. Y quisiera decirte algo diferente, pero y si no lo has pasado o no lo estás pasando, de verdad, neta, me gustaría decirte otra cosa, pero tengo que decirte que muy probablemente, dado que eres un ser humano y dado que estamos en este mundo decadente con aflicciones, tal vez algún día te encuentres así. No quisiera asegurarlo, pero la probabilidad existe y es grande. Y como deseo que en ese momento recuerdes esta predicación y digas: Cristo, si habitas en mí, yo seguiré caminando en tu voluntad. Entonces, cualquiera que sea el caso, que hayas pasado, que estés pasando, o que no has pasado ni estás pasando, pidámosle al Señor que nos dé esa fe, esa fortaleza, esa confianza en Él, para que cuando sea el momento podamos responder como quienes somos en Cristo, quienes somos en Él. Ponte de pie conmigo un momento y terminamos este tiempo descansando en el Señor, si te parece bien. Cierra tus ojos. Quiero que todos cerremos los ojos, todos. Y esto es para quitar la pena, nada más. Porque quiero hacerte una pregunta y yo sí te voy a ver, porque quiero orar especialmente por ti. Quiero que confíes en la unción de la oración y la intercesión. Todos con tus ojos cerrados, porfa. Si hay alguien en este momento que se siente mal, quisiera más bien estar solo, siente que no puede salir de algo, levanta un segundo tu mano y bájala discretamente para yo poder verla. No precisamente que estés totalmente deprimido, pero estás pasando un momento difícil y a veces te incomoda algo. Gloria a Dios. Voy a orar por ti. Espíritu de Dios, a quien tú, Señor, levantaste de los muertos, a Jesucristo, y ahora vive, está en el corazón de tus hijos, de tus hijas. Eres llamado Consolador, eres llamado como que el que está con nosotros, el que nos acompaña día y noche. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos, mis hermanas que levantaron su mano, que están pasando por una etapa difícil, que a veces quisieran estar solos, que a veces quisieran estar solas, porque sienten que aunque tienen algo que hacer, ahora no es el tiempo, porque no están en condiciones. En tu nombre, Jesús, yo oro para que sean levantados en tu poder, que habitas en sus corazones. Ellos puedan levantarse nuevamente confiando en ti. Muéstrales tu gloria, muéstrales cuánto poder puede salir de sus manos cuando dejan que tu Espíritu Santo los mueva, a pesar de la dificultad, a pesar de la falta de fuerzas, a pesar de la falta de ganas. Muéstrales tu gloria, y milagro tras milagro
vendrá a sus vidas bendición tras bendición, misericordia tras misericordia. Ahora, en este momento, está llegando a la vida de estas personas. En el nombre de Jesús, oro por ti, por ti, por ti, por ti. Que levantaste tu mano, ese fue un acto de fe. Por eso te pedí que lo hicieras, porque tú dijiste: yo reconozco que necesito eso de Jesús, y ahora lo recibes por su amor. Jesús comienza a hacer la obra en tu vida. Tal vez no lo sientes, no lo ves, no tienes ganas, pero te aseguro que está sucediendo en este momento. Todos en esta casa, en esta familia, Señor, clamamos a ti para que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos levante, Señor, nos revele a veces, Señor, la necesidad que hay a nuestro alrededor, que es más grande que la que tenemos nosotros. Levanta, Señor, al cansado, sana el corazón herido, Padre. Sana, Señor, el cuerpo quebrantado, la mente rota, el corazón entristecido. En el nombre de Jesús, hoy es restaurado, hoy es sanado, hoy es levantado el cuerpo, el corazón, la mente es reavivada también, porque esos pensamientos que nos agobian no nos dejan actuar conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que te molesta, que no te deja dormir, que no te deja descansar, que te hace pensar que no es tu tiempo en Dios, fuera, en el nombre de Jesús. Hoy somos libres de la tristeza, hoy somos libres del dolor, hoy somos libres de la depresión, del quebranto, y confiamos en ti. Ahí en tu lugar donde estás, todos entreguemos nuestras cargas al Señor. Señor, aquí está nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que tenemos te pertenece. Todo lo que hacemos queremos que te dé la gloria. Toma nuestra vida, recíbela, Señor. Hoy quiero descansar en ti. Hoy quiero descansar en ti. Descansa en el Señor. No lo ves, no lo sientes, o tal vez sí lo sientes, no lo sé, pero en este momento el Señor está tomando tus cargas, la está quitando de tu espalda, la está quitando de tu mente, la está quitando de tus manos. En la medida que tú confías en Él y dices: Señor, toma. Sí, me agobia este tema económico. Sí, me agobia este tema de salud. Sí, todavía me da tristeza este asunto, pero lo dejo en tus manos. Confía en el Señor y Él lo está tomando en este momento. Por eso Jesucristo dijo: mejor vayan conmigo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No es necesario que ustedes carguen nada. Yo me encargo, dice el Señor hoy. En tu mente o en voz baja, como quieras, ahí en ese lugar, dile: Dios, te dejo mi relación con mi hijo, te dejo mi relación con mi esposa. En tus manos pongo mi trabajo, mi negocio, este asunto, Señor, que me cansa. Este compañero, ese jefe, ese vecino, Señor, está en tus manos. Yo no puedo hacer nada más que hacer lo que me encargaste. Eso sí lo seguiré haciendo, Señor. Si hay alguien aquí que necesita reconciliarse con su Señor y Salvador, o pedirle que entre a su corazón por primera vez, hacer una revolución en tu vida, díselo con fe, como dice el libro de Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces di con tu boca: Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que fuiste levantado de los muertos y tu poder lo necesito en mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra.